¿Quiénes eran los tercios españoles? Son soldados de honor. 11 tíos tirarse a un puente, a un río helado, ¿vale? Para cruzar al otro lado, acabar con las guarniciones que había en el río, fabricar unos puentes con unas barcas para que pueda pasar el ejército por ahí y tomar el control de esa plaza, por ejemplo. Se mueven por la fe, se mueven por la patria, por el rey. Tiene unos valores de los que hoy en día carece Occidente, como estamos viendo. Blas de Lezo, un tío manco, cojo y tuerto, no tenía ni un ojo, ni un brazo, ni una pierna, resistió con 3.600, me parece, contra una de las mayores armadas que la historia ha silenciado, inglesa. Son 6 barcos españoles que los tuvo que hundir contra casi 200, me atrevería a decir, barcos ingleses, y perdieron. Inglaterra ha callado esa batalla. La cruz de los tercios, la cruz de Borgoña, que es la cruz de San Andrés, proviene efectivamente de San Andrés, que no es un estandarte identitario ni racial español ni nada de eso, porque... Que tiene relación con el cristianismo, ¿no? También. Claro, entonces lo traemos desde fuera. El águila de San Juan viene de los reyes católicos y es un símbolo totalmente católico. Los reyes católicos ponen ese águila como símbolo de unidad de las Españas. El yugo es el símbolo de Fernando y las flechas de Isabel. ¿Quién fue el último que tú me digas que mira por los tercios españoles o por el Imperio español? Por el Imperio, para mí... Franco. Señoras y señores, bienvenidos, iba a decir a Bimarket no, a Génesis 224, soy Daniel Cañete, aquí en los Montes de Galicia, grabando una vez más uno de los mejores restaurantes de Madrid. Hoy me encuentro con el crack de Álvaro. Álvaro, encantado, tío. ¿Qué tal? Por aquí. Hoy vamos a hacer un podcast que no hemos tocado aún aquí en este formato. Vamos a hablar de los tercios españoles y de momentos históricos en la historia de España que también, bueno, pienso que tú piensas eso, que mucha gente se avergüenza de ser español, que no conocemos la historia al 100%. Y yo te quería empezar preguntando, que mucha gente se hará la pregunta de que coño, encamisada, ¿qué es? ¿De dónde nace este concepto? Y coño, ¿qué son los tercios españoles? Buenas tardes, Daniel. Todo. Gracias en primer lugar por esta oportunidad. A ti siempre. Bueno, Encamisada, aparte de ser la marca, ¿no?, que hemos sacado mi hermano y yo, de ropa, se basa precisamente en el concepto de encamisada que desarrollaron los tercios españoles, ¿no? Es como una guerra sucia donde los tercios, un grupo reducido, una élite, gente especializada, entraba en campamento enemigo, ¿no?, por la noche, cuando no se lo esperaba el enemigo, sobre todo por la noche, atacaban los campamentos, saboteaban todo lo que podían y sembraban el mayor caos posible, entre muertos, heridos, cañones destrozados, lo que sea. Eso hacía que cundiese el pánico, entonces el enemigo muchas veces bajaba la moral. Nuestro concepto de encamisada precisamente es ese, el retomar todo aquello, ¿no? Oye, que seguimos aquí, aunque estemos en la sombra, que no nos avergonzamos y que estamos dando batalla, cultural o lo que sea. Entonces por ahí viene un poco ese concepto, ¿no? Y la encamisada es eso, es la guerra de guerrillas que se atribuye a España y efectivamente la inventaron, luego funcionó contra Napoleón, en las guerras napoleónicas, y bueno, es simplemente desgastar al enemigo por una guerra por detrás. ¿En qué año me has dicho que surge este concepto o este tipo de guerrilla? La encamisada surge en torno al siglo XVI. Vale, 1500. Sí, no es algo, antes, ¿no? Con la Reconquista y la Guerra de Granada, pero se empieza a popularizar con los tercios. Vale, antes de entrar en contexto, porque este podcast lo estará escuchando mucho militar, mucho policía y mucha gente que al final es fiel, bueno, que le gusta recordar esa buena España, esos tercios españoles, esa infantería de marina, esa armada española, esa conquista de América. Defíneme y tómate todo el tiempo que haga falta. ¿Quiénes eran los tercios españoles? Pues buena pregunta, porque la gente habla de tercios y no sabe. Los tercios son la infantería española de la monarquía hispánica. Vale. Lo que pasa que luego tercios acaban siendo italianos, valones, flamencos,
algún irlandés creo que también, pero en un principio y hasta el final del reinado de Felipe II, los tercios son la infantería española. Básicamente es el ejército al servicio del Imperio Español, de la monarquía hispánica, y son unidades que rompen con la guerra medieval, combinan el arcabuz, la pica y el mosquete, que es mucho más grande que el arcabuz, y lo que hacen son unidades de élite profesionales, ya no están financiadas por los nobles ni por los señores, sino que es la propia corona la que los paga. Entonces surge el Ejército Nacional, el primero en España. Son unidades 1500 me has dicho, ¿no? A partir de 1536, pero sí, ya tras la guerra de Granada, con el fin de la Reconquista, ya podemos estar hablando de un germen de los tercios. Y son eso, unidades como si fuesen las boinas verdes hoy en día, pero españolas, ¿vale? Que luego se englobaban en los ejércitos imperiales. Entonces, los tercios destacaban, a pesar de ser en menor número los españoles que el resto, pues como los ejércitos napoleónicos o incluso de la Wehrmacht de Hitler, eran ejércitos multinacionales, ¿no? Los españoles destacaban porque querían estar en primera fila, demandaban las operaciones de peligro y eran los más capacitados, con los que más seguro se sentía el emperador, ¿vale? Porque siempre daban la cara, eran gente de honor, gente de asombrosa palabra, espiritualidad, o sea, una fe desbordante. Muy creyentes, ¿no? Todos. Sí, y súper, o sea... Viva Cristo y... Viva Cristo, viva el rey y aquí morimos. Y si le das la orden de no moverse de ahí, no se mueven. Por ejemplo, hay una anécdota, bueno, una batalla en Castelnuovo en 1539. Tienen la orden de no retirarse, de proteger la plaza. Castelnuovo está en el mar Adriático y son 3.500 soldados españoles y aparece la flota turca de Barbarroja, cerca de 40.000, ¿no? Pues los soldados españoles resisten, van cayendo a murallas, ¿no? Y al final, como tienen la orden de no resistir y esperaban refuerzos, ahí se quedan. Y de los 3.500 creo que sobreviven 100, son ajusticiados 50 y los otros 50 sobreviven, acaban siendo esclavos y con el tiempo vuelven, ¿no? Pero es la mentalidad, ¿no? Son soldados de honor. Lo que carece hoy en día España, pues eso es lo que eran. 100%. Entonces son la infantería, la primera infantería moderna y profesional y vinculada a un ejército ya nacional, ¿vale? Los nobles ya no tienen peso en la guerra y es el rey el que paga estos ejércitos y el que al final, bueno, les dota y los financia. Ojalá tener esa mentalidad a día de hoy, tío. Sí, ojalá. Y que se enseñase esto no solamente porque yo cuando hablo de esto no solamente me refiero al tema militar y a mí la guerra me suena, sinceramente. A mí lo que me importa es que esa mentalidad se extrapole a día de hoy. Si tienes un objetivo, un sueño, luches con honor y mantengas tu palabra hasta que la muerte te separe, ¿no? No hay mayor honor que morir en combate, ¿no? Como la Legión Española. ¿Qué primera batalla o de qué primera batalla podemos hablar que me digas, cuidado que esta gente ya iba en serio? Para mí Bicocca, bueno, está Garellano y muchas otras antes, ¿no? Pero para mí Bicocca... Nos mantenemos en el 1500 aprox, ¿no? Bicocca es 1522. Todavía no, oficialmente no existen los tercios, pero los combatientes que luchan son soldados de los tercios ya, porque combinan todo eso, ¿no? La guerra moderna básicamente consiste en usar más armas de fuego, que esa guerra la inventa el gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba. Da primacía a las armas de fuego portátiles, caballería ligera y sobre todo la infantería. La infantería se divide en piqueros, arcabuceros y rodeleros, que van con escudo, ¿no? Entonces, los piqueros protegen la formación, los arcabuceros abren fuego, protegidos por los piqueros, y los espadachines en un momento dado pueden salir y si no habéis visto la peli de A la Triste, os la recomiendo porque ahí se ve muy bien, ¿no? Tanto la encamisada, las formaciones defensivas y ofensivas, el código de honor, que te están disparando y sigues en pie, no te pones a cubierto ni nada. Lo que pasa en Bicocca, para mí es una batalla fundamental que cambia la guerra moderna, es que vienen los franceses con los suizos, con mercenarios suizos,
Otro dato a tener en cuenta, mientras España copiaba y adaptaba las tácticas a lo mejor de fuera o de otros ejércitos, Francia seguía pagando a mercenarios, ¿no? Entonces era gente en un momento dado sin honor, ¿no? Los españoles no, combatían por el honor. Al ponerse de manifiesto las armas de fuego portátiles en Bicocca, creo que dura 1 o 2 horas la guerra, la batalla. Atención, señoras y señores. Si eres autónomo, tienes una empresa. O como mucho que nos seguís, si pertenecéis a las Fuerzas Armadas o trabajáis en el campo de la seguridad. Y quieres hacer crecer tu podcast, marca personal o negocio gracias a dominar la viralidad y estrategia en redes sociales. Crisis es para ti. Y no me refiero a la crisis que tenemos montada con este gobierno. Somos Álvaro Yin y Daniel Cañete. Como ya sabéis, yo trabajé con Yados, le hice crecer a más de 150.000 seguidores en poco más de un año y que gracias a eso facturase poco más de 1 millón de euros. Al año yo entré también a trabajar con Yados en el proyecto de Yados Fitness y un tiempo después nos venimos los dos a vivir aquí a Madrid. Pedro Wilbaum me contrata como director de marketing de su grupo de empresas. Empezamos WordCast, podcast, con el que conseguimos más de 150.000 seguidores en apenas 3 meses y superamos los 30.000 suscriptores en YouTube. En 2024 José Lías me contacta para lanzarse a redes sociales y hasta el día de hoy le hemos conseguido más de 600.000 seguidores, traduciéndose en un aumento de las ventas de todos sus negocios. Y el podcast que estáis viendo ahora mismo justo lo empecé hace 2 años, convirtiéndolo en uno de los más grandes de España, habiendo grabado con referentes como Alvise Pérez, el comisario Villarejo, José Félix Ramajo, habiendo salido en medios tan importantes como The Objective, ABC, Televisión Española o Wall Street Wolverine, superando más de 1 millón de seguidores en total en todas las plataformas y acumulando más de 20 millones de reproducciones al mes en YouTube. Pinchando en el enlace de la primera línea de la descripción puedes acceder a Crisis ahora mismo, por menos de lo que te cuesta la cuota de autónomo, 240 euros IVA incluido. Así que ya sabes, si quieres crecer tu podcast, tu marca personal o tu negocio gracias a dominar la estrategia de viralidad en redes sociales y como consecuencia vender más, bienvenidos a la única crisis que merece la pena. Vale. Hay 0 bajas españolas y todo el ejército suizo fulminado. ¿Qué número de componentes? Estamos hablando de unos 4.000 muertos suizos y 0 bajas españolas. En números son mucho más combatientes. Podemos estar hablando de 10.000, 20.000. ¿10.000 españoles? No, 10.000... Más o menos en general. Vale. O sea, entre 10.000 contra 10.000, más o menos. No tengo ahora mismo las cifras, pero por ahí anda. Te quiero preguntar. Los tercios, te quiero hacer una alusión. Casi siempre se han enfrentado a un problema y es la inferioridad, ¿vale? Y casi siempre han vencido. Por no decir, luego hay muchos mitos que no sé si los vamos a ver, mucha leyenda negra, pero los tercios sobre todo han dado la cara y era gente preparada para combatir 1 contra 5 perfectamente. Sí, que aunque fuesen siempre un número menor, tenían las estrategias, herramientas y recursos y la mentalidad de decir, oye, me da igual que si hay 10 que os reviento a todos. Eso. Para poner a la gente en contexto, incluso a mí, me hablabas de las armas portátiles. Defíneme el tipo de armamento con el que los tercios españoles batallaban ahí en el 1500. Pues mira, pasamos de la Edad Media con ballestas, ¿no? Donde se lanzaban flechas, eso evolucionó, había unas escopetas muy primitivas que los españoles las usaron y ya a base de evolución tecnológica, técnica y demás, surge lo que es el arcabuz. ¿Vale? Es una pistola primitiva, ¿no? Se tardaba mucho tiempo en cargar para luego tal, entonces se disparaba en tandas. Estaban los de primera línea, disparaban, los de atrás iban cargando, cuando hayan disparado pasaban adelante los que estaban atrás, ¿vale? Y cargaban. Entonces el arcabuz es lo que hoy se puede hacer similitud a una pistola, pero no automática, sino... Sí, como la que llevaba Jack Sparrow, puede ser. Parecido. Más o menos, sí. Vale, de hecho, Piratas del Caribe está ambientado en esa época. Entonces, sí, vale. Eso, de aquí viene una cosa que, bueno, no sé si... decirla, bueno, te la digo. Cuando te dicen que la conquista de América fue un genocidio y es que las armas españolas y tal, hay que decir que esa teoría no tiene cabida porque se tardaba mucho en cargar, en limpiar, en meter la pólvora, un arma de estas. Entonces, aunque los conquistadores o descubridores o exploradores llevasen armas que usaban los tercios, ¿vale? Pues pertenecían a la infantería española.
cabe decir que la conquista de América, sobre todo, lo crucial fue la ayuda de los americanos sometidos a los grandes imperios, ¿no? Vale. Que se volcaron con los españoles para ir en contra de los imperialistas. Vale. Entonces, las armas revolucionan la guerra en Europa, pero en América no tiene mucha coherencia usarla, imagina, porque es zona de selva, de bosque, y hay muchos enemigos contra unos pocos. Vale. Entonces, déjame que diga, bueno, que se me ha pasado por completo que la gente puede comprar tanto tu camiseta como la mía, que llevo puesta, en la web de Encamisada. Que la compren ahí, coño, que hay que hacer crecer la hispanidad por toda España. Gracias, Daniel. Y bienvenido sea y llevarla con orgullo. Buah, es que me surgen tropecientas mil preguntas. ¿En qué tipo de contexto batallaban los tercios españoles? Es decir, se asocia mucho al militar de a día de hoy, por lo que yo tengo entendido y visto y he hablado con ellos, ¿no? Operaciones especiales, la muerte de Osama Bin Laden, casa, operaciones especiales, bajar del avión, Afganistán, Kabul, sitios encerrados, casas. Pero en el 1500... Para que te hagas una idea, Daniel, buena pregunta. En la época en la que estamos, hay una cosa fundamental, y es que España empieza a dominar el mundo, no solo América y Asia y África, sino Europa y el Mediterráneo. Y hay varias amenazas. Los protestantes, ¿vale? Francia, Inglaterra y, por otro lado, los otomanos, ¿no? Hemos terminado la reconquista contra los musulmanes, pero desde Turquía está creciendo los otomanos, que para que te hagas una idea, hoy sería Rusia y Estados Unidos, pues antes era España y Turquía, vale, por ejemplo, vale. Entonces, España llega un momento que tiene que mantener un imperio tan grande con tan pocos habitantes, ¿vale? Que lo que hace, bueno, es eso, inventar la guerra moderna. Vale. Entonces, ¿cómo se combate en Europa? España llegó, por las posesiones que tenía, a inventar el Camino Español, que era una autopista del siglo XVI, por así decirlo. Vale. Llegaba desde Milán hasta Bruselas, cubría más de 1000 kilómetros. Por ahí se trasladaba el ejército a pie, solía tardar unas 6 semanas, pero controlaba toda Europa. España desde ahí. Tenía Francia arrinconada y le permitía ir a Bruselas, que era Flandes, Holanda, Bruselas, el Franco Condado, estamos hablando también de Luxemburgo, Alsacia y Lorena, una parte de Alemania, la mayoría de Italia también estaba bajo posesión española. Entonces, ¿cómo era la guerra antes? Era una guerra a grandes rasgos de honor, no como ahora, ¿vale? Donde los tercios intentaban rehuir el combate frontal contra el enemigo, ¿vale? Si de haber combate frontal estaban preparados, ¿vale? Pero en el cuerpo a cuerpo eran invencibles. Entonces, aparte de que los tercios querían rehuir el combate, los otros enemigos, cuando vieron que España ya dominaba el campo de la guerra, se lo pensaban 2 veces. Entonces, operaciones como la de Bin Laden, los Black Hawk y eso no existían, pero sí que estamos hablando de 11 tíos tirarse a un puente, a un río helado, ¿vale? Para cruzar al otro lado, acabar con las guarniciones que había en el río, fabricar unos puentes con unas barcas para que pueda pasar el ejército por ahí y tomar el control de esa plaza, por ejemplo. Meterse por debajo de unas murallas para acabar unas trincheras subterráneas, llenarlo de minas y salir como pudieses en el mayor tiempo, la mayor brevedad, para que no te desplome y tal. Estamos hablando de eso, de operaciones de un calado que hoy en día serían impensables. O sea, yo voy a hacer un inciso porque no sé cómo al gran capitán no se le estudia, bueno, en las escuelas militares. Pero aparte, no sé, claro, no sé cómo no se le tiene en cuenta. Pues se habla de Rommel, de Napoleón, de tal, pero el gran capitán es el referente, es el que cambia la guerra en el siglo XV y XVI, o sea. Y luego cabe mencionar también que los tercios, cuando podían, y el mar se lo permitía, vamos, los enemigos, que eran muy pocas veces, combatían también en los barcos. Es decir, se inventa la primera infantería de marina, que eran los tercios de galera, en 1537, ¿vale? Entonces, eran unidades anfibias que podían luchar en tierra y en mar. Y en mar combatían igual que en tierra, ¿vale? Se vio en Lepanto, se ha visto, bueno, en Cagayán,
que no eran tercios, la Armada Invencible, no sé si os suena, o me suena. La Felicísima Armada, ¿vale? La Invencible nos la ponen nuestros enemigos, vale. Por la leyenda negra, para reírse un poco de nosotros, porque salió mal. Si llega a salir bien, quizá Inglaterra hoy hablaría español, pero bueno. Vale. Entonces, son soldados de tierra preparados para combatir en el mar, en la cubierta del barco, lo que sea. ¿Vale? Entonces, la guerra que inventan los tercios es totalmente contraria a la medieval. La caballería pesada se queda obsoleta, desprotegida, ¿no?, por las armas de fuego. Aparte, date cuenta, si tú eres un francés, un rebelde de la época, un turco, y ves a formaciones totalmente en silencio avanzar, porque eran súper obedientes, bajo pena de castigo, de muerte, de ir a remar a un barco, lo que sea, ¿no? Entonces, si tú incumplías eso, podías ser penado. Entonces, esas unidades que avanzan en silencio, un silencio como si fuese un cementerio, se mueven por la fe, se mueven por la patria, por el rey. Tiene unos valores de los que hoy en día carece Occidente, como estamos viendo. La camaradería, que de hecho surge ahí. La hermandad, ¿no? La hermandad. Ellos conviven con esos 8 o 10 personas hasta en la guerra, en sus habitaciones, en todo, ¿vale? Entonces, es gente que además era voluntaria, no iba obligada, no se la imponía, o sea, reclutaba por levas como en la Edad Media, no. Esto era voluntario, se pagaba, iban por honor. Entonces, estamos hablando de un ejército totalmente moderno que rompe todos los esquemas. Entonces, la guerra con picas, disparos y, claro, lo que la gente no se esperaba. Entonces, y aparte en el cuerpo a cuerpo, ya te digo, gente totalmente preparada para... ¿Y por qué usaban la estrategia de evitar el cuerpo a cuerpo? Lo evitaban porque al ser cuadros y formaciones compactas, bueno, ellos están preparados para estar en campo abierto, ¿vale? Pero en campo abierto tú te expones a la artillería pesada enemiga, ¿vale? Entonces ellos lo intentaban rehuir. ¿Por qué? Porque la guerra lo que prima es la inteligencia. Si yo te puedo hacer una emboscada, mejor. Si puedo pasar por aquí sin que haya una batalla, mejor. Porque claro, yo no sé cómo es el enemigo. Los tercios les daba igual porque se movían por con cojones. De recordar, macho, y verdad que te corté, al arte de la guerra de Sun Tzu, que decía algo así como que la mejor forma de ganar la guerra es no hacerla, o no jugarla, o no participar en ella, ¿no? Y tiene otra que si el enemigo es superior o tal, que te lo pienses, ¿no? Que rehuyas. Entonces los tercios, básicamente, de hecho surge la escuela militar española. Vale. Y tiene una especie de busido, como los japoneses, como los hoplitas espartanos, o sea, tienen un código de honor alucinante, que yo espero que los historiadores y demás empiecen a indagar o saquen más información, porque es alucinante cómo vivían estos soldados. O sea, cuando hablas de honor te refieres a lo que vemos, por ejemplo, en la película de Gladiator, ¿no? En la primera, sí, de, oye, por honor a mí, al emperador, mi bueno, de palabra, hecho, mi orgullo, ni al emperador, ni a Roma, sino claro, por el pueblo, por el bien del pueblo, que es lo que falta a día de hoy, Eso es. No mirar tanto al político de turno, sino al pueblo y al patriota, al trabajador, al que trabaja al que se levanta para ir al campo a trabajar, al que levanta la persiana de su negocio. Eso es. Y a morir con honor, Eso es. Por una convicción. Hoy estamos carentes de ello, en el ejército, en la policía, en la sociedad, las instituciones, bueno, ya no saben ni lo que es esa palabra, que empieza por H, ¿no? Pero el honor ciertamente se ha perdido. Poca gente tiene palabra, ¿no? Poca gente cumple lo que dice que va a cumplir. Y bueno, estamos en una sociedad decadente, que Dios no lo quiera, pero yo como historiador lo que veo es un futuro muy negro, ¿no? Unos bárbaros como en el Imperio Romano, ¿no? Que van entrando, se van asentando, cuando te das cuenta no hay imperio ni hay nada, hay cada uno con su ley y Dios dirá. Entonces, pues eso. Sí, España ha perdido el norte, nunca mejor dicho. Quiero preguntarte qué tipo de defensa, cómo se defendían los tercios españoles por aquella época. Los tercios se defendían, no sé si habéis visto alguna peli de Asterix y Obelix o Gladiator incluso. Sí. Las formaciones que hacían con escudos los romanos, ellos las hacían con las picas. Vale. Entonces tú veías una formación con las picas levantadas. Unos encima de otro, ¿no? No, la pica es la lanza sí, de 3 a 6 metros. Vale. Entonces la tenían levantada
y cuando venía el enemigo normalmente, cargas de caballería o lo que sea, bajaban las picas y hacían un erizo. Vale. No sé si en la peli de William Wallace las llega a ver. No la he visto. Bueno, pues hay una escena que se ve muy bien. Estamos hablando de Escocia 500 años antes, pero cuando ya están los caballos a punto de tal, levantan las picas y el caballo va en contra de ellos, como una empalizada, pero humana. Sí, entonces, en Gladiator sale. Sí, la más defensiva es esa, con las picas. Luego, evidentemente, hay muchas más, porque lo bueno que tenían los tercios es su adaptabilidad al terreno. Entonces, el cuadro se podía disgregar en otros cuadros, se podían juntar a otro tercio, hacer un cuadro más grande, poner las líneas más alargadas o menos, dependiendo de la situación. Y sobre todo, todos llevaban espada, aunque lleven pica o aunque lleven arcabuz, pues los españoles eran diestros en la espada, y los del grueso, el escudo, la rodela, también. O sea, llega un momento que ellos en un momento dado pueden salir del escuadrón y en el cuerpo a cuerpo con el escudo protegerse. Normalmente había asedios, se protegían también con fosos, como se vio en Bicoca, ¿vale? La carga de la infantería ligera, o sea, de la artillería ligera, perdón, de las armas de fuego, acabó con el ejército en poco tiempo, igual que en Pavía, ¿vale? Donde incluso el rey Francisco de Francia fue hecho prisionero por un vasco y un gallego, o sea que para que ahora hablen de que no han sido nunca nada nuestro. Un vasco y un gallego son los que capturan al rey Francisco I y se le trae a Madrid en la batalla de Pavía. Ahí supuestamente dicen los historiadores que es cuando España ya afianza su hegemonía. Para mí es mucho antes, pero bueno, tiene muchos frentes abiertos. Entonces para mí es alucinante la historia de los tercios, porque una nación tan pequeña en esa época, con tan poca gente, llegó a ser dueña del mundo, tío. Y hoy parece que tenemos que pedir perdón cuando nosotros lo primero que no hemos hecho nada, y lo segundo, oye, que esto ha pasado, igual que aquí han venido los romanos, los musulmanes, los visigodos, y no estamos aquí pidiendo... Y que era otro contexto, al final, en 1500 tenías que conquistar por cojones alguna nación, porque te tenías que hacer con el imperio, sobre ¿no? todo la defensa del catolicismo, de unos valores de la familia y tal, valores que hoy en día pues parecen que están en peligro, más que nada la fuerza, ¿no? Entiendo que el soldado de los tercios españoles abogaba por la cristiandad, la familia, la hermandad y ese camino recto, ¿no? De morir haciendo lo que debes. Sí, si habéis visto la película de 300... No la he visto macho aún, pero quiero verla. Pues, también, ¿no? Es alucinante cómo resisten los espartanos, ¿vale? Los soldados españoles, bueno, Castelnuovo para mí son las Termópilas españolas. Vale. O sea, unos pocos contra muchos. De hecho, de los 40.000 turcos creo que quedan la mitad. Vale. Y de los 3.500 españoles pues quedan los 100 que te he dicho. 50 vamos a decir, ¿no? Pero la resistencia de, oye, que os ofrecemos esto. No, que yo no me vendo, yo tengo la orden de resistir y de aquí no me muevo. Y es esa la mentalidad un poco de la época, ¿no? Entonces, cuéntame alguna batalla, Álvaro, que la gente estará deseando alguna batalla potente, porque esto que vemos muchas, en El Señor de los Anillos, todos a caballo, boom, 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 o en Gladiator también, películas de guerra, de batalla, que la gente dice, joder, todos a caballo. Alguna batalla épica que tú digas, joder. O bueno, algo anecdótico de un soldado de los tercios españoles contra 20 de no sé dónde, que los arrasó todos. Sí, bueno, para que te hagas una idea. Y cuéntame un poco, métete en profundidad, cómo era, qué tipo de armamento. Vale, para que te hagas una idea, los tercios tienen mucho. O sea, me sorprende que aquí no tengamos un Hollywood exclusivamente para los tercios. Digo los tercios por no hablarte de la historia de España, ¿no? Pero bueno, es que está el Fuerte León con 300 españoles aniquilados en Francia. Tenemos Castelnuovo, tenemos Lepanto, está San Quintín, Gravelinas. ¿Aquí dentro de España hay una batalla fuerte? Mira, yo te voy a hablar en España, muy sonadas no, pero sí que las ha habido. Pero yo te voy a hablar de Rocroi, o Rocroi, como lo diga la gente. Es francés, pero en Rocroi, que aparte que hay muchos errores por parte española, la propaganda antiespañola, sobre todo francesa y holandesa,
magnificó aquella batalla, ¿no? Como un gran triunfo, porque era la primera vez que los tercios perdían así en campo abierto, después de 150 años de hegemonía y tal, ¿no? Entonces, Rocroi es un punto de inflexión, sí que es verdad que pierden los españoles por una cadena de errores, pero podían haber perdido los franceses. O sea, los muertos son parejos, las fuerzas en combate más o menos, muchos tercios alemanes e italianos abandonan a los españoles, se quedan solos, se reagrupan los retales de los soldados que había, después de no sé cuántas horas combatiendo, ¿vale? Estamos hablando de cerca de entre 18 y 25.000 contendientes por ambas partes, ¿vale? Entonces, los españoles no cubren la retaguardia, ¿vale? El general se ha hablado mucho que era portugués, que en esa época estábamos en guerra con Portugal y que, bueno, que no puso mucho de su parte, yo ahí no entro. No se hicieron labores de zapa, no se protegió la retaguardia, no aprovecharon los errores del enemigo y cargaron antes de tiempo. Los soldados eran muchos nuevos, entonces no había mucha experiencia con los soldados viejos, que es como se llamaban los tercios de élite. Y bueno, aparte de eso, cuando cargan los franceses hay muchos momentos, hasta 3 o 4 ocasiones, que están a punto de perder la batalla. Lo que pasa que no se da la orden de proseguir, se mantienen las filas, bueno, hay muchos errores en cadena. Rocroi o Rocroi, si veis la pelea La Triste, la película, ¿vale? Se ve muy bien. Están ahí resistiendo y llega un momento que los franceses, porque es que es literal, están cagados, ¿vale? Y dicen, oye, que os ofrecemos que os rindáis de manera honrosa, que tal, que podéis conservar vuestras banderas, que tal. Entonces los españoles le dicen, venir aquí, que aquí os esperamos, ¿no? Como han dicho ya varias veces. Y que, claro, los franceses, tú imagínateles, ahí con sus plumas, tal, y los otros unos zalapastrosos ahí desaliñados. El caso es que los franceses van. Oye, no les queda nada a esto, pero joder, van, resisten, y los españoles habían jurado que iban a luchar hasta que se les acabase la munición y ya está. El caso que en Rocroi se mueren 4.000 franceses. ¿Qué contexto es? Perdona, ¿qué contexto es? Estamos en 1643. Francia había invadido territorios españoles, ¿vale? Estamos en guerra contra Francia también. La guerra de los 80 años. Nos hemos metido en la guerra de los 30 años también para ayudar al imperio. Y estamos ahora en guerra contra Francia, ¿vale? Aparte que nos están haciendo ataques en las posesiones españolas de América, los holandeses y los ingleses, y Portugal está en rebeldía con la monarquía. Entonces estamos en un todos contra nosotros. De chill, ¿no? Tranquilo, preocupados. Que vengan los que quieran, que ya veremos lo que ¿Y dónde se da esa batalla? Se da en el norte de Francia. Muy cerca de París, o sea, muy cerca de Bélgica, perdón. Y en la frontera entre Bélgica y Francia, actualmente, antes eran otro contexto, ¿no? Pero el caso que... Montaña por medio, entiendo. No, esto es una llanura, pero sí hay varios bosques y demás, ¿no? Pero el caso que Rocroi pone en manifiesto varias cosas. España está en crisis, la guerra está cambiando, Gustavo Adolfo de Suecia está reinventando la guerra igual que lo hicieron los españoles. Ahora hay más caballería, hay más armas de fuego, las líneas son de otra forma, y Francia aprovecha eso con el cardenal Richelieu, no sé si le habéis oído hablar, el de los 3 mosqueteros, que por cierto están mal, pues los mosqueteros son gente con mosquete, un arma más larga que el arcabuz, que se necesitaba horquilla para dispararla porque pesaba mucho, y de mayor calibre. Entonces, estos espadachines que salen al servicio de Francia... Ni 3 mosqueteros ni pollas seminarias, ¿no? No son nada, son 4 haciendo esgrima, entre tú y yo. Te he matado, ¿no? Claro, que están ahí. El caso, en Rocroi murieron, ponte que 4.000 franceses por 5.000 españoles. O sea, lo que pasa que Francia se la presentó al mundo como... España ya no es lo que era, aquí hemos estado nosotros y hemos perdido, o sea, hemos ganado. Hay una anécdota que llega un soldado francés y le pregunta a un español, oye, ¿cuántos combatíais? Y le dice el español, contad los muertos, ¿sabes? Estos son los que estábamos aquí. Eran verdaderas murallas humanas, o sea, y Rocroi para mí
dicen que es un punto de inflexión. Para mí la decadencia de los tercios ya se ve en Amexial, en Portugal, en 1663, donde los portugueses no sé si llegan a 1000 bajas, pero los españoles rondan las 4000 y pico. Entonces, 4000. Y ahí ya perdemos Portugal, ahí ya se ve que no era lo que era antes, había mucha gente joven y muy dispersos, ¿no? Entonces, bueno, la guerra empieza a cambiar en los años 40 del siglo XVII, en torno a 1643, Rocroi, pero los españoles luego en noviembre tuvieron una mayor victoria contra los franceses, en ese mismo 1643, después de Rocroi, cosa que callaron, y los españoles, como siempre, pues nuestro orgullo patrio, bueno, ahí en el cajón. Y ya está, ¿sabes? Pero ya te digo que podían hacer Parco en palabras, ¿no? 1000 películas fácil de Claro. los tercios españoles por batalla, o sea, porque es que han estado en Holanda, en Francia, en Bélgica, en Italia, en Alemania, en Suiza, en Luxemburgo, en Portugal, en el norte de África, en Grecia, en Lepanto, o sea... Eso lo veo yo, lo he visto yo mucho con mi podcast, estoy hablando con militares y soldados de primera línea que siempre dicen que el militar ha de ser parco en palabras. ¿Por qué, tío? ¿Por qué no se aboga por hablar de esto y se aboga por esa mentalidad y se aboga porque teníamos unos ancestros que mataron por nosotros y murieron por nosotros? Porque eso a la sociedad civil le puede transmitir una serie de valores que no se está transmitiendo, ¿no? A día de hoy. Ya. Pues buena pregunta, Daniel. Me voy a mojar, ¿vale? Dale. Yo creo que nos han hecho sentir tan culpables de todo, ¿no? Incluso Franco lo dijo en su momento. Franco llegó y dijo, nunca nos van a perdonar que hayamos sido nosotros los que hemos llegado a América, que hayamos sido nosotros los que hemos controlado el mundo, los que hemos dado la primera vuelta al mundo. Nunca nos lo van a perdonar, y es verdad. Entonces, España es un país que puede tener lo mejor y lo peor, porque lo peor lo estamos viendo ahora. O sea, entonces, ¿por qué se aboga por ello? Yo creo que es una comida de cabeza tal de tantos años de culpabilidad, de oye, eres español, eres racista, eres blanco, eres racista, eres no sé qué, oye, que yo soy así, he nacido así, ya está, pero igual que América tiene al Capitán América, yo quiero tener a mis tercios, a mi Don Pelayo, a mi Cid Campeador, ¿no? Quiero, pues, héroes reales, ¿no? Que con sus cosas buenas y cosas malas, al final, bueno, son nuestros y ya está. Sí, entonces, la historia. yo no entiendo cómo hoy en día se baja la cabeza, no entiendo cómo se pide perdón por todo, no entiendo cómo se obedece a ciegas, no entiendo cómo no hay nadie que dé un golpe en la mesa. Bueno, lo entiendo, ¿no? Al final tienen sus familias, como tenemos todos, tienen cosas que pagar y tal, pero el sentido del honor para mí está perdido, ¿vale? No te quiero meter en un lío. Son mis palabras. Suelta. Yo creo que aquí lío ninguno, hasta que venga Pedro Sánchez. El ejército a día de hoy que está perdido, ¿no? Tiene Krasnivor para mí, que es la última gran batalla de la infantería española, ahí en Rusia contra los soviéticos, donde por cierto 5.900 se enfrentan a 44.000. Vale. Solos, abandonados de la mano de Dios. Y ganan. Ganan, les hacen retroceder y ganan 2 kilómetros, que le permitió a Hitler luego mantener el frente de Leningrado un par de años más, ¿vale? Pero quitando Krasnivor, la acción de la isla del Perejil hace unos años, que bueno, yo creo que es más, oye, que estamos aquí, yo creo que hoy en día esos valores es muy difícil recuperarlos, está la sociedad muy dividida, están acomplejados de todo, ¿vale? Y yo no entiendo el porqué. No. Sé que es un lavado de cabeza de muchos años. Tenemos la Agenda 2030 por encima, el globalismo, hay mucha gente financiando todo este discurso, ¿no? Oye, que pues eso es mentira, pues esto es un genocidio, pues esto... Bueno, perdona, yo no estaba. Y lo segundo, pues para leerme a un tío que salva a la reina de su dragón, me leo la historia de España, que tiene dragones 100%. Y princesas por un tubo, ¿sabes? 100%. De hecho, yo puedo decir con todos los militares con los que he hablado, no, y tú suelta todo lo que te salga de los cojones, que ellos al final están hasta los cojones de todo lo que hay encima, porque la mayoría de soldados, yo diría españoles, pues ojalá tener los cojones que tienen ellos, la verdad. Porque, pero claro, el tema es que se ha corrompido todo, tío. Tú piensas, Daniel, perdona que te corte, tú piensas que lo que hoy en día es la OTAN
salvando las distancias, el globalismo y la usura, era el Imperio Español hace 4 siglos. O sea, y ahora fíjate. Y ahora tienes que pedir perdón por todo. Es que yo he estado en Holanda y en Bélgica y allí nos tienen como genocidas, bueno, igual que en América, ¿no? Pero oye, que la historia es la que es. Mírate las cifras, mírate esto. En Holanda, de hecho, el guía, que era español, se saltó 2 siglos. ¿Sabes? Que te quedas como diciendo, oye, perdona, que es que estuvimos aquí. Esto era una provincia española. Esto era parte de la monarquía hispánica. Es una vergüenza, tío. Es una vergüenza. ¿Sabes? Y al final, oye, baja la cabeza. Oye, pues mira, no me da la gana. Ya está. Igual que a ti te gusta lo vikingo y a ti los romanos y a ti y tal. A mí me gusta lo español, lo hispano. Y ya está. Quiero preguntarte, Álvaro, para entrar ahí en materia profunda. A ver, primero que se me ha pasado por la cabeza, ¿qué relación me has dicho que tenían los tercios españoles con Piratas del Caribe? ¿O con el mundo pirata o de la piratería? Y luego que no se me olvide, la época romana, el Imperio Romano, ¿qué valores comparte o compartía con los tercios españoles? Gladiator, el hispano, todo esto, ¿qué tiene que ver en común, no? Joder, está... Bien, ¿no? Bien, Madre bien. mía. Y no llevo guión, señores. Te voy a responder. Suelta. La de los tercios, me has dicho. ¿Qué relación con los piratas? Con los Piratas del Caribe, Jack Sparrow en la película, Pues mira, ¿no? yo lo de los Piratas del Caribe lo veo... La he visto por encima, ¿vale? Pero aparte de ser fantasía y demás, veo que es una película con mucho contenido anti-español, me refiero. ¿Sí? De hecho, los malos van con el morrión, que es el casco que usaban los tercios y tal. Pero bueno, la relación que tienen los tercios con los piratas es que los piratas son uno de los principales enemigos de la seguridad, como hoy en día pueden ser los menas. Son los piratas que nos imaginamos en Piratas del Caribe. Bueno, si los que van decorados, ¿no? Personas, pues en este caso, holandeses, ingleses y otomanos. Es decir, eran los principales enemigos piratas que se enfrentaban los tercios. Entonces, las costas del Mediterráneo estaban totalmente vigiladas por soldados de la monarquía hispánica para evitar la piratería, porque te saquean, pueden en un momento dado tener relaciones con el yihadismo, con la Guerra Santa, porque al final los turcos, que no se nos olvide, eran islamistas. O sea, y aquí no han entrado gracias a España. O sea, Europa y el mundo le debe mucho a España, ¿vale? Pero hay un debate por ahí de años que a España no le debemos nada a España, no sé qué, no, a España se le deben muchas cosas, y entre ellos que la mujer pueda seguir siendo libre, ¿vale? Pero el tema de la piratería va ligado a esta época. Los piratas berberiscos, turcos en el Mediterráneo, ingleses y holandeses en América, en el océano, nos causaron bastantes problemas. Date cuenta que una mínima parte del oro y plata que se traía de América, digo una mínima parte porque mucho del oro y de la plata se invirtió allí en América, ¿vale? Entonces, una mínima parte que venía para acá para financiar guerras, para tal, muchas veces ese barco acababa en el océano, otras veces los españoles se defendían y resistían, ¿no? Y la relación es básicamente esa, un odio constante, una lucha constante contra la piratería. Cosa que hoy en día, me vas a perdonar, pero los tenemos en el gobierno. Entonces, los piratas, sobre todo ingleses y holandeses, son considerados submarina de guerra y tal. Entonces les daban concesiones, patentes a los piratas y les hacían marinos al servicio de la corona. Era ir a saquear a los barcos españoles o hispanos y todo el oro y plata que podáis la traéis para acá. Entonces España al final con sus galeones se tenía que defender. Entonces yo creo que Piratas del Caribe está basado un poco en eso, ¿no? Es verdad que las últimas películas sí que se relacionan mucho con España, ¿no? Sí. Por Penélope Cruz y toda esta gente. Sí. Que claro, entiendo que ahí quieren abogar quizá por ver a España como mejor o... Pero por lo que me dices, si son piratas al final, claro. Bueno, coño, a día de hoy se sigue combatiendo con la piratería en todo el mundo. En Mali, en Sudáfrica, y la piratería nunca ha traído nada bueno. Eso es.
La piratería al final, y luego que tiene muchas caras, ¿no? Porque también se considera piratería descargarte algo de un cantante o de tal, falsificar una marca, como los ¿no? que tienen los kebabs, Claro, y al final es eso, es robar, es apropiarte de algo que no es tuyo y hacerlo tuyo, ¿no? Eso es la piratería. Entonces, el vínculo que tiene España con la piratería es, vamos... Es del día a día, tanto en las costas mediterráneas, africanas, como en América. Y es una lucha de combates continuos por defender lo que es tuyo, y ya no solo el oro y la plata, sino el propio territorio, ¿vale? Cuando surge la batalla de Cartagena de Indias, ya sin los tercios, estamos hablando del siglo XVIII, 1741, Blas de Lezo, un tío manco, cojo y tuerto, no tenía ni un ojo, ni un brazo, ni una pierna, resistió con 3.600, me parece, colombianos y españoles, contra una de las mayores armadas que la historia ha silenciado, inglesa. Son 6 barcos españoles que los tuvo que hundir contra casi 200, me atrevería a decir, barcos ingleses, y perdieron. Inglaterra ha callado esa batalla. Ganó España. Y ganó España. Y España la olvidó, como siempre. Entonces, Cartagena de Indias, si lo queréis mirar, es alucinante. O sea, yo no entiendo cómo tenemos esto y no hay un Amenábar, un... No lo hacen, ¿eh? De hecho, no complejo. Hay... Solo te hacen películas de la guerra civil y ya está. La última así potente fue la de Mientras dure la guerra, ¿puede ser? Ah, sí. De la guerra civil, ¿no? Pero de los tercios españoles... Que habla de Unamuno y demás. Sí, de los tercios españoles no hay ni una, ¿no? De los tercios sacaron la de La Triste y, bueno, en alguna película así extranjera hay alguna así que les menciona de pasada y tal. La de Lutero se les ve un poco ahí, pero tiene mucha carga ideológica la película de Lutero. Pero bueno, parece que el cine aquí igual, que es lo que me has preguntado antes. No, yo pido perdón y hago lo que vende y ya está. Subvencionado por toda la izquierda. Dale cojones, tío, y haz algo de aquí. Si los de aquí te lo van a comprar. Sí, 100%. Pero si te lías a insultar a España, ¿qué tal? Que no sé qué. Actores que yo me siento bien haciendo este papel de tarra, yo no sé qué, me identifico mucho con él. Pues al final, ¿qué hace la gente? Claro. Pues no lo ve. Exactamente. No lo ve. Y luego es que no nos dan ayuda. Pero si sois los que más ayudas tenéis. O sea, mira a Eduardo Casanova, que Santiago Segura, si no me equivoco ahora, va a sacar Torrente 6 y si no me equivoco va a tirar en contra del gobierno actual. Es que Torrente vende solo. Claro. O sea, es que no lo quiero decir así, pero es lo malo de este país, que alguien como Torrente sea el que venda y las pelis que deberían ser de verdad o para culturizar o tal, se queden a un lado. Sí, que porque son una puta mierda. Antes hace Hollywood una película sobre España buena que nosotros sobre nosotros. Esa es la realidad. Eso es. Dime, Álvaro, por favor, los valores que compartía. Lo de Roma. Que me da curiosidad porque yo, de hecho, este podcast lo empiezo con la bandera de Fuerza y Honor, que mucha gente me dijo, oye, es que está financiado por el Partido Franquista de Murcia. Pues sí, es mentira, es mentira. Fuerza y Honor, lo que le dice Máximo Meridio a todos sus gladiadores, bueno, cuando iba a luchar, Fuerza y Honor, ¿no? Oye, antes de la batalla, Fuerza y Honor, de esa valentía, ¿no? De enfrentarse al enemigo. De hecho, la frase épica que decía, todo lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. ¿Qué relación tiene eso y esa época? Que si no me equivoco es el 20 después de Cristo, 30 después de Cristo, con Marco Aurelio o así, con los tercios españoles, y qué valores comparten. Pues buena pregunta, Porque Daniel. los tercios se enfrentan al Imperio Romano por aquella época. No, son posteriores, pero herederos para mí del Imperio. Entonces, bueno, vamos por parte. Vale. ¿Qué relación hay con Roma y los tercios? Para mí mucha. ¿Vale? Mucha, porque España, cuando vienen los visigodos... Hispania, ¿no? Hispania, claro, que es de donde deriva España. Tierra de conejos. Tierra de conejos, pero bueno, la teoría que está hoy en día es que no nos puso el nombre Roma, sino los cartagineses. ¿Vale? Que el nombre es el mismo, es Hispania o dicho de otra manera, ¿no? Pero Roma lo adopta de los cartagineses. ¿Vale? Para los íberos somos Iberia y es lo mismo, pues se refieren al mismo territorio. Entonces Hispania e Iberia es lo mismo. Portugal, España, Gibraltar y Andorra se llaman igual en esa época y es lo que ha trascendido a nuestros días. De Hispania deriva España. Entonces los tercios cogen el código de honor romano,
cogen la imitación de las legiones romanas para luchar, las combinan también con las hoplitas espartanas, ¿vale? Y se hacen un cuadro invencible, ¿vale? Entonces, aparte de que Roma es la que nos da el nombre, Roma es nuestra madre, la que nos da a Platón, a Aristóteles, nos trae a Grecia, nos trae a los clásicos, Roma nos pone el nombre, nos pone un idioma, ¿no? Como nosotros hacemos en América, y nos considera provincia de su imperio, no una colonia a la que saquear. Vale. Igual que hacemos en América, cosa que otros países, naciones no pueden decir lo mismo, porque esa gente directamente no existiría, ¿vale? En ese territorio. Entonces, España, cuando llega a América, lleva lo que aprende de Roma. Oye, vais a ser parte del imperio, esto es un tú y yo, tal, comercio para acá, y yo no te saqueo, yo te traigo también cosas, alimentos, mi forma de, evidentemente, como en todas las conquistas, hábitos, mi forma de hablar, mi religión, tal, vale. Apoyados, como hemos dicho antes, por la mayoría de americanos. Vamos, que todavía no eran americanos, pero con la mayoría de indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, que esta es buena pregunta también, cómo es posible que 8 siglos de Islam en España sean menos fuertes que 7 siglos de romanización, ¿no? Vale. Me refiero, ¿cómo es posible que hayamos elegido lo romano antes que lo musulmán? Porque los musulmanes están ¿desde cuándo? Los musulmanes desde el 711 hasta 1492. Vale. No en toda la península, porque hay muchos que se convierten, que esto es otra falacia que te dicen en la universidad, en el instituto y donde sea, ¿vale? Los musulmanes llegan a España, pero España se hace a sí misma combatiendo al Islam. O sea, España es cristiana y católica a la fuerza. Porque los romanos imperan por encima de todo y los romanos traían... Claro, nosotros nos quedamos con los valores romanos y los preferimos. Entonces, cuando te hablen de que la reconquista no ha existido, es mentira. Cuando aquí viene el Islam, hay una resistencia del norte, sea por la hermana de Don Pelayo, sea porque no quieren pagar impuestos, sea por lo que sea, en Covadonga está ya el primer conato de resistencia. Aunque te digan que es una escaramuza, que lo puede ser, es lícito decirlo. ¿Una escaramuza en qué sentido? En que es una batalla de mierda, ¿no? Como te dice el típico progre o catedrático, emérito, lo que sea. Vale, lo puede ser. Pero es el primer acto de rebelión, de resistencia y de decir que no al Islam que hay en España, y a partir de ahí, nos guste o no, empieza a surgir la reconquista. Entonces, los que antes eran romanos, que ahora son visigodos refugiados, mezclados con las tribus del norte y con los hispanos o españoles, al final acaban siendo España, y todos los reinos que bajan hacia abajo contra el Islam lo hacen por España, para recuperar la grandeza de la Hispania visigoda y anteriormente romana, cristiana, católica y demás. Entonces, puede ser una escaramuza, una pelea de segunda división, lo que quieran llamarlo, pero existe, y tengo la certeza de que existe, y que a raíz de ahí hay un rey que es Pelayo, que sigue el rito romano y visigodo, que vienen después, que consiste en misa, defiendo a Cristo, yo creo en Cristo, y esto es así, 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 y es mi cultura y es la que defiendo, ¿vale? La cultura romana, latina, como lo quieran llamar. Entonces, estamos muy vinculados a Roma, en primer lugar porque es la que nos hace nacer, en segundo lugar es la que nos enseña, ¿no? La que nos ve crecer, por así decirlo, y de la que tomamos todos los valores que luego enseñamos nosotros al mundo. Aparte de que es la que nos pone el nombre, ¿vale? Somos el país más romanizado de todos los bárbaros que toman Europa. Cuando cae Roma, ya es una realidad. España se sigue llamando España, no se llama Gotia, por ejemplo. Entonces, es un nombre para cuando te digan que España no existe. España tiene 3000 años, ¿vale? ¿En qué año se conquista España? ¿Cómo se conoce a día de hoy? De 3000 años me dice. 3000 años, pues nos pone Roma el nombre. España nace con Roma, somos una provincia del imperio. Cuando cae Roma se quedan los visigodos, y hasta el año 711. En el 711 vienen los moros, invaden casi todo, no todo, y queda la cornisa cantábrica. A partir de ahí podríamos hablar de España. Hay mucha terminología, pero España territorialmente
unida y espiritualmente en 1492. Vale. Luego habrá otro que te diga que en 1715 con el primer Borbón, con los decretos de nueva planta, y el más progre o más tal te dirá que en 1812. Me vale cualquier fecha porque todos reconocen que España es una nación. Para mí España existe con Roma. Vale. Ya te digo, 2000 y pico años, pero básicamente porque nos pone el nombre. Somos una unidad territorial que comparte unos rasgos y nos pone el nombre, delimitada por unas fronteras. Claro, que si tiene 3000 me quieres decir que España pertenecía al Imperio Romano antes de Cristo. Antes de Cristo, efectivamente. Y antes que Castilla, antes que Aragón, antes que Cataluña. Vale. Entonces, que quede claro, catalanes, claro, independentistas y andaluces y todo, o sea, Madrid no existía. España como nación, un territorio. No había una zona que dijese es Cataluña, no, es que estáis dentro de Hispania, delimitada. De hecho, y cuando surge la monarquía hispánica y se acaba la Reconquista, ¿vale? Es decir, se da fin al proyecto que iniciaron los visigodos, que eran herederos de Roma. ¿Vale? Tú sigues llamándote España. Porque el fin común es el mismo, aunque está el reino de Portugal, de Granada, de Navarra, de Castilla, de Aragón, de quien sea. Tú la reconquista la estás haciendo por España. España es un imperio, ¿vale? Y es universal antes que europea. Pero porque hemos tenido, pues eso, tenemos a los Pirineos arriba, hemos tenido una reconquista a la que nos hemos tenido que hacer, a la que hemos tenido que hacer frente nosotros solos, sin ayuda de nadie. ¿Vale? En las Navas de Tolosa había algún francés y poco más, pero nosotros solos hemos hecho la reconquista, que no deja de ser otra cruzada más, ¿vale? Entonces nosotros solos nos hemos hecho a nosotros mismos. Somos los tercios, son herederos de la reconquista, son hombres de armas, es el soldado universal español, el soldado español universal. Entonces hemos tenido a Cervantes, a Quevedo, gente que mientras escribía, Góngora, mientras escribía combatía los tercios. O sea, nuestro siglo de oro es siglo de oro porque... Pégate un pelín más, por favor, al micrófono. Nuestro siglo de oro es siglo de oro porque está la escuela de Salamanca, está el Imperio Español, están los tercios, que no dejan de ser el brazo armado del siglo de oro. Y todo eso es Roma, al fin y al cabo. Llamado ahora Hispanidad. O sea, para mí Roma cae en 1898, que es cuando perdemos el imperio. 1898, sí, con la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Entonces, hostia, tarde, Tarde. Me refiero que aguanta y... Aguanta y porque Estados Unidos nos declara la guerra de manera injusta por detrás y tal, pero bueno. Cae. Y la conquista de América también, ¿no? Claro, en la conquista de América que está... no te he preguntado, pero bueno. En 1492, y los españoles, en esa vinculación con Roma, llevan los valores romanos hacia América. Y es que suena... Es que es fuerte, ¿eh? Es decir, a toda América, ¿eh? Todo lo que conocemos a día de hoy como Estados Unidos, Canadá, Venezuela también, Venezuela, Alaska, que llegamos a Cuba, Alaska. Todo Alaska, eso pertenece a esa conquista por parte del Imperio Español que venía del Imperio Romano, ¿no? Eso es. Para mí es... Sí, que compartimos más con los romanos que con los musulmanes. Totalmente. Pero totalmente, el que te diga que no miente. Es que los moros trajeron los números, bueno, vale. Es que trajeron el papel, pues no, porque se ha demostrado que en Europa, en el año de que estaban entrando los musulmanes, ya estaban trabajando con papel. Cuéntame, entonces, Álvaro, ¿algún periodo de convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos en España? Pues para mí... Y sé que me estoy saltando la pregunta, pero bueno, ya dado el contexto en el que estamos... Para mí, sinceramente, no lo ha habido. No lo ha habido. No lo ha habido, para mí, ¿eh? Es decir, siempre había alguna batallita... Sí, y siempre han tenido barrios. Los cristianos han tenido su barrio en zona musulmana o judía, los moros y judíos han tenido las morerías y las juderías. Vale. En zona cristiana. Me refiero, si hubiese convivencia no habría que aislar a esa gente. Vale. Entonces, para mí, nunca lo ha habido. Y de hecho España ha obligado a convertirse a los musulmanes o a los judíos en un momento dado, no por tema racial sino por tema religioso, ¿vale? Por la unidad del reino, ¿vale? Y el que no se ha convertido pues se le ha invitado a salir, ¿no? Con sus pertenencias y tal. Pero para mí, en un momento dado, la Escuela de Traductores de Toledo, que no estaba en un sitio ubicada concretamente, pero ahí era donde traducían documentos
documentación de judíos, de musulmanes, de latinos, de griegos, de españoles, cristianos, lo que sea. Pero convivencia como tal, yo, poca, ¿no? Siendo fiel a la historia, yo no la veo a día de hoy. ¿Y qué periodo, qué fecha o qué momento fue el pletórico para el Imperio Español? Pues para mí el siglo XVI. Y hablo que dominase no solamente fuera de la península, sino 1580. También dentro. 1580. ¿Por qué? Porque tenemos Portugal y sus dominios. Tenemos ya relaciones y embajadas en China. Vale. Relaciones con Japón. Vale. Tenemos misioneros entrando en África, ¿vale? En 1600 descubrimos Australia, ¿vale? O sea que tenemos posesiones desde el norte de América del Norte hasta el sur de América del Sur, en el norte, en el oeste y en el sur de África, en la India, tenemos posesiones en islas dispersas por el mundo, menos una parte de Estados Unidos, que es luego la que un siglo y medio después, o un siglo, toma Inglaterra, ¿vale? El resto es todo España. Ya te digo, el eje mundial se mueve entre España, Turquía y China. Son los que parten el bacalao, por así decirlo. Vale. Entonces, para mí, la fecha dorada, 1580, 1585. Vale. O sea, y ahí tenemos incluso Felipe II. Estamos hablando que ha llegado a ser rey de Inglaterra porque está con la reina de allí. Vale. Dura poco, pero bueno, que en un momento dado tenemos varias posesiones. Holanda, Bélgica, Italia, parte de Francia, tenemos partes de Alemania, estamos combatiendo en Viena, estamos combatiendo en... O sea, es que es alucinante. Qué bueno, tío. O sea, y adentrados en África, con relaciones incluso con, no sé si Nigeria o algún país de estos, a través de los misioneros. O sea, no sé, nos faltaba Rusia, Egipto y poco más. Me refiero de tener ahí un enclave, ¿no? Pero para dominar el mundo entero. Para mí, 1580 como un año así dorado. Vale. Y te iba a preguntar, macho, por SPQR, las iniciales del Imperio Romano, que entiendo que, bueno, relaciona ahí, como me has dicho, con los tercios españoles por valores. Pero bueno, ya por preguntarte, SPQR, exactamente qué es y por qué o de dónde viene eso. Quiere decir que el Senado es lo más popular, ¿no? Vale. Senatus Populus. No me acuerdo, no me acuerdo. Populus, algo de eso. Vale. Entonces, ¿qué era la forma como de gobierno que querían tener? El Senado es el más popular que Roma. Me refiero a SPQR. Vale. Senatus Populus que Roma. Vale. Lo que quiere decir es que en Roma manda el pueblo, ¿vale? Y el Senado es el representante del pueblo. Cosa que hoy se ha perdido, pero aquí SPQR se queda en R, ¿no? En Roma. Yo soy Roma. Claro. ¿Sabes? Pero que sí. SPQR es eso. Vale. Realmente el Senado es más popular que el pueblo. Vale. ¿Vale? El pueblo es el que delega su poder en el Senado. Vale. ¿Qué película, macho, recomiendas para que toda la gente, incluso yo... ¿De cualquiera? No, sino que tengamos contexto... Que ya la habréis visto, Gladiator 1, muy bien hecha. Que la 2 a mí personalmente no me atrae muy mucho. Wow, ¿no? ¿O qué? Sí, no, que se ve venir... A mí, ojo, que está muy aclamada por la crítica y yo ahí no me meto, en mi opinión. Vale. A ver, yo la 300 las tenéis que ver, las dos. Lo que pasa es que son muy épicas, pero bueno, están bien. Luego, así, tema de los tercios a la triste. Vale. Gracias. Háblame, Álvaro... A la triste, ¿no? ¿Me has dicho? A la triste. Sí, por aquí. Gracias. Háblame, Álvaro, dime los referentes. ¿Qué referentes había en los tercios españoles? Generales, soldados, que tú me digas ciertos nombres que diga, buah, este tío fueron porque Hernán Cortés también estaba por medio, ¿no? Si no me equivoco. Hernán Cortés es más, sí, de la conquista, es del mismo periodo, pero es de la conquista de América. Vale. Hernán Cortés, bueno, si le tienes en cuenta, para mí es brutal. Sí, ¿verdad? O sea, ese tío lo que hace ahí en México es alucinante. Gracias. O sea, Hernán Cortés están rodeados, yo qué sé, en proporción
yo qué sé, 6-1, ¿no? Vale. Y Hernán Cortés hace una cosa muy lista y es ir a por el cura de ellos, ¿no? A por el chamán, a por el el que mandaba ahí, porque ellos se guiaban por la religión, ¿no? Y si el chico este, es que no me sale el nombre ahora, pero si el chico este tal, le seguían. Entonces él se da cuenta y va por él, se le carga, le tira el caballo y ven a Hernán Cortés con el estandarte que él llevaba. Entonces el ejército se desmorona, el ejército enemigo. Entonces Hernán Cortés gana en Otumba y en Otumba nace el Imperio Español, por así decirlo. Entonces, en tema de los tercios, tienes, bueno... Ciento de la madre, ¿no? El Duque de Alba, el Cardenal Infante, Spínola, tienes a Don Juan de Austria... Tienes en un momento dado Carlos V, que está en Mühlberg combatiendo. ¿Quién es el que más mira por el Imperio Español? De los tercios, todos. Todos. O sea, todos. Cosa que a día de hoy... A día de hoy impensable. Pero es que en Lepanto tienes a Álvaro de Bazán y a Don Miguel de Cervantes, que es donde supuestamente se le queda la mano inútil. O sea... Es que era gente en otro nivel. Es que estaba en otra liga. Es que no los podemos comparar con los de hoy ni por asomo. O sea, ni por asomo. O sea, ¿quién fue el último que tú me digas que mira por los tercios españoles o por el Imperio Español? Por el Imperio, para mí... Franco. Por España, sí, Franco, claramente. O sea, no hay a día de hoy nadie, pero no... Ojo, por lo que hizo, no por las muertes ni nada. Pero un patriota, un político de Estado... No sé, Franco, o sea, me refiero, un tío que te construye viviendas sociales, el obrero tiene su coche, trabajando solo el hombre, sin ser machismo, sacaba adelante una familia con 4 hijos sin que la mujer trabajase. No había bancos de por medio y tu hipoteca en 10 años estaba pagada. El obrero se podía ir de vacaciones, tenía un coche, tenía seguridad social, tenía vacaciones, que por cierto ninguno de estos renuncia hoy a sus moscosos ni a nada de esto. Entonces, pantanos que ahora los están destruyendo. Entonces, pues claro, si son antifranquistas, después de Franco, lo son con todo. Entonces, pero bueno, es muy fácil ser antifranquista cuando ciertos miembros eran funcionarios con Franco y ahora sus hijos son de Podemos o tal. Entonces, bueno, cuando el dictador no está es muy fácil serlo. Igual que es muy fácil ser comunista en España sin que España sea comunista, igual que muchas cosas. Pero para mí, el último hombre de Estado, claramente Franco. ¿Vale? No sé si te van a cerrar el canal, espero que no, pero sí, que mire así por España. En cuanto al imperio y tal... Carlos V, Felipe II y los reyes católicos. Los Austrias menores no tanto, por el sentido de que ellos no gobiernan. Ellos tienen un valido, que es como un ministro, que tiene el poder del rey, ¿vale? Y bueno, hacen y deshacen a su antojo como si fueran el rey, mientras el rey está de caza o de fiesta por ahí. Aún así, los tercios son la espina dorsal del imperio y mantienen al ejército, el imperio a duras penas como pueden. ¿Vale? Pero el rey llega un momento con los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que el rey está ahí pues como el de ahora. O sea, pasa de todo y ya está. Sin más, ¿no? Que tengo aquí a mi Pedro Sánchez, pues él hará lo que sea, ¿sabes? Claro. Entonces, pues eso. Vale. Pero vamos, héroes a patadas, gente de Estado a patadas, y que miren por el imperio, yo creo que hasta el último hombre. De hecho, los que combaten en Amexial, en Portugal, en 1663, hay gente que va a lo que va y saben que van a morir. Cuéntame, Álvaro, que mucha gente relaciona la cruz que tú llevas y la cruz que yo llevo en la espalda es la cruz de Borgoña, si no me equivoco, con Franco, y la banderita del águila también con Franco, pero que no viene de ahí, viene de mucho antes. Explícalo profundamente, porque sinceramente pienso que esto es uno de los temas que más critica toda la izquierda española y el movimiento woke a día de hoy, y de hecho las escuelas, yo me atrevería a decir que a mí me dijeron que el aguilita venía de Franco, cuando nada tiene que ver. Efectivamente, Daniel. Además, lo voy a explicar para tontos. Sí, para damis. Si hay, la bandera y la cruz de Borgoña para damis. Si hay alguno que se sienta tonto viendo el vídeo, nada. No le pido disculpas porque se habrá dado por ofendido. Pero me refiero.
La cruz de los tercios, la cruz de Borgoña, que es la cruz de San Andrés, ¿vale? Proviene efectivamente de San Andrés, que es un santo cristiano, discípulo de uno de los apóstoles de Jesús, ¿vale? San Andrés muere en una cruz así, en X, ¿vale? No como Cristo, que muere en una cruz así. Vale. Entonces San Andrés le matan en una cruz así, que era a veces muy común. Entonces viene de ahí. Se llama la cruz de San Andrés por el martirio de San Andrés. Vale. Esa cruz pasa a ser símbolo del ducado de Borgoña, ¿vale? O condado, no sé ahora mismo lo que era, en Borgoña, en Francia, ¿vale? Entonces, que no era Francia todavía. Entonces, Felipe el Hermoso, Felipe I, viene y se casa con Juana la Loca, Juana I de Castilla. Y Felipe es quien trae la cruz de Borgoña a España. Y a partir de 1506 o por ahí, ya pasa a ser un emblema español, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que con Napoleón. Cuando Napoleón decían que sus soldados expandían la revolución en sus mochilas, España igual. Cuando España nace el imperio, los tercios y todo, por toda Europa llevan el estandarte de la Casa Real en ese momento, que es la Cruz de Borgoña, que es algo que se quedó como estandarte y para mí como primera bandera de España. Ya te digo, a partir de 1506, 1508, por ahí. Entonces, es un estandarte que se empieza a utilizar en la guerra, además con trasfondo cristiano y católico, porque es la Cruz de San Andrés, que está asociado a la Cruz de Borgoña por el sitio de donde viene. ¿Vale? Que no es un estandarte identitario ni racial español ni nada de eso, porque lo traemos desde fuera, ¿no? También. Claro, entonces lo traemos desde fuera. Eso ha quedado a la posteridad. ¿Y por qué se relaciona con Franco? Porque a Franco hubo una familia, por así decirlo, una familia política, un grupo, que eran los carlistas. Los carlistas en el siglo XIX llevaban la Cruz de San Andrés. Por los tercios y por el catolicismo, pues los carlistas son unas milicias católicas, ¿vale? Sobre todo en Navarra, Vascongadas, Cataluña y demás, donde los sitios donde hoy en día parece que hay más problemas, ¿no? Entonces los carlistas lo usaron. Los carlistas, lejos de desaparecer, se mantienen en grupos reducidos en Navarra y lo que hoy llaman País Vasco, en Vascongadas, y siguen llevando la Cruz de Borgoña, ¿vale? Pero los carlistas apoyan a Franco, igual que hace el PNV y demás, ¿vale? Porque no se engaña a la gente, pero el PNV apoya a Franco. Le abre las puertas de... ¿El PNV en qué año surge? El PNV surge a finales del siglo XIX. No sé si... 1800 y algo, ¿no? Sí, 1870, 80, por Hostia, ahí. Pues no caigo ahora mucho, pero... Y el PNV apoya a Franco, que a diferencia de hoy... El PNV es derecha, apoya a Franco porque su matiz inicial es carlista. Que no se les olvide a los señores del PNV de hoy. Entonces los carlistas apoyan a Franco, van en contra del comunismo, del socialismo, tal. Hostia, pues menos mal, Claro, creen en la monarquía absoluta y tal. Entonces... la apoyan y gracias a eso Franco, igual que hace con Falange, por su ayuda prestada, importa sus símbolos y los pone como símbolos del régimen, ¿no? Entonces se asocia a la Cruz de Borgoña en ese sentido por eso. Hoy en día la exhibe Vox, partidos tal y cual. Oye, pues que la izquierda se la exhiba también, eso igual que la bandera de España, que siempre te dicen... Oye, es que se han apropiado de la bandera. Pues enséñala tú. Claro. Yo no me apropio de esa bandera porque no la quiero, pero la que quiero pues me apropio de ella. Y no es apropiarme, es sentirme orgulloso de X cosas. El águila de San Juan. El águila de San Juan viene de los Reyes Católicos, se llama águila de San Juan porque es el símbolo del apóstol y santo de San Juan, que es el que bautiza a Jesús, ¿vale? Y es un símbolo totalmente católico. Los reyes católicos ponen ese águila como símbolo de unidad de las Españas, que como he dicho antes era un imperio, antes de conocer América, ¿vale? Y ponen el yugo y las flechas debajo. El yugo es el símbolo de Fernando y las flechas de Isabel. Si te das cuenta, el yugo empieza por Y y las flechas por F. La Y de Isabel, que antes se escribía con Y, y la F de Fernando. Entonces está todo relacionado, ¿vale? Entonces el yugo representa el trabajo y la guerra, ¿vale? Y es la unidad de España. Entonces Franco toma eso
como referencia, porque Franco no impone un fascismo, ni un nacionalsocialismo, ni nada de eso. Franco impone un nacionalcatolicismo. Vale. Entonces es un régimen que se basa en la religión. Vale. Consecuencias: águila de San Juan, como símbolo de la nación. Que el águila de San Juan me has dicho que viene ¿de qué año? De los Reyes Católicos. Estamos hablando... Bueno, ¿y de qué año? Estamos hablando del siglo XV, 1470, 1480 sí, que la inventa en adelante. Franco en el 1930, claro, ¿no? Eso es. Sí, todo es franquismo. Los visigodos son Franco, los tercios son Franco, todo. Rafa Nadal es Franco, claro, Amancio Ortega es Franco, todo. Todo el que disiente hoy en día es Franco. Vale. Fascista, nazi, homófobo, lo que te quieran llamar. Pero bueno, hay una cosa clara, y lo que aceptamos todas las etiquetas, lo que no aceptamos es lo que nos quieren imponer. Su agenda, sus mentiras y todo, porque con la historia a la mano, ya te digo yo que muchos se tienen que callar. ¿Y de dónde viene, tío, todo el odio al cristianismo? ¿Dónde surge? Buah, es buena pregunta. Yo creo que el odio al cristianismo surge de la usura. Los globalistas hoy en día, los woke, todo, siempre ha habido odio al cristianismo, siempre se ha perseguido, incluso dentro del Imperio Romano, hasta que se institucionaliza. También, de hecho, muchos romanos no van en contra de Jesús. Sí, o sea que... pero aquí en España, tío, como imperio... Aquí en España, pues fíjate, a partir del siglo XIX yo creo que empieza a entrar un poco el liberalismo, se cuestiona... si Dios o el hombre, ¿no? Un poco tal. Vale. Y es como que se ha tergiversado, yo creo, eso todo decir, el discurso, porque hemos pasado de ser ateos o agnósticos, ¿no?, a ser totalmente radical opuestos a Cristo. Entonces, oye, si este es cristiano, ¿qué más te da? ¿Por qué no enseñas las tetas en una mezquita? Me refiero, si vas en contra de la religión, vas en contra de todas las religiones, no solo de Cristo. Y lo que parece es que molesta a Cristo. Lleva 2000 años en el mundo, yo me considero cristiano, ¿vale? Pero yo no voy juzgando a nadie. Oye, que me molesta seriamente que vengan aquí a no respetarme. Sí, oye, pues el que no quiera ser cristiano, que no lo sea, claro, pero que a mí me deje. Claro. Si voy a misa o si no voy, o lo que sea. Es que la vida de la gente es de cada uno. 100% de acuerdo, tío. Entonces, aquí hubo ha habido varias persecuciones, pero la más cruel fue en la Guerra Civil, donde hay verdaderos testimonios de lo que el bando del Frente Popular hacía con monjas, con niños, con curas, solo por el hecho de ser religiosos. O sea, es decir, que el gran odio, se puede decir, contra el cristianismo viene con Franco. Es decir, porque Franco se puede decir que fue como ese primer propulsor de, oye, el Imperio Español debe de seguir siendo cristiano. Hoy en día en España podríamos decir que sí, que se asocia a Franco el ser cristiano, ¿no? Por así decirlo. Vale. Pero tu pregunta no tendría respuesta porque en toda Europa se está persiguiendo. En Nigeria creo que llevan 7.000 muertos a manos del Estado Islámico, y eso que Nigeria es un país que no es occidental. En Egipto hace un par de años también había coches bombas. En Palestina y en Israel los que sufren también bastante son los cristianos, que nos habla de ellos. Y no sé, ya es a nivel mundial. Entonces yo creo que al mundialismo, al globalismo, a esta Agenda 2030 le molesta a Cristo. Vale. Entonces si no comulgas con ellos, eres malo. Entonces no sé, porque aquí realmente España, a pesar de lo que se quiere decir y contar, la Inquisición española no fue tan mala como en otros países. O sea, creo que aquí a lo largo de toda la Inquisición creo que se han matado a 300 brujas, no sé si llega. Brujas, mujeres consideradas brujas. O sea, la expulsión de los judíos y de los moriscos en España se debe a factores religiosos, no a nada. No, es que eres judío y te llevas todo el dinero, no, me refiero. Es que eres moro y eres más moreno, no. Oye, estáis dando problemas o está habiendo ciertos problemas, no os podemos proteger, os convertís y si nos vais, así. Entonces, ¿y cuál fue la época así? Bueno, me decía con los tercios españoles o con la venida de los musulmanes aquí a España, al Andalus y todo esto, donde el odio del cristianismo fue mayor, que España incluso dijese, estamos perdidos.
Aquí en la Guerra Civil. La Guerra Civil, es decir, la Segunda República. Sí, es decir, hace poco, ¿no? Sí, que fue el auge. Poco. Los 2 últimos años republicanos fue ya... Bueno, la República empezó ya quemando iglesias en 1931, pero los últimos años de la República... A mí no me hubiese gustado ser monje, clérigo o pertenecer a la iglesia, porque no tenías opción a juicio. Igual que los rojos o muchos fascistas o muchos derechistas o muchos tal eran fusilados, la iglesia estaba en el punto de mira para el Frente Popular. O sea, y era sin preguntar, tú te vas a Paracuellos, no sé cuántas tumbas hay, pero ver las de los niños impresiona, ¿eh? Solamente por el hecho de ser cristiano. Sí, o por el hecho de haber sido monaguillo o que la hayan visto con... Joder. Y a una monja en Montserrat, en Barcelona, la cortaron las tetas. Es decir, que no solamente eran los musulmanes o judíos quienes perseguían o persiguen a los cristianos, sino que también era gente atea, ¿no? Claro, y el problema está en la gente atea. Porque tú al musulmán y al judío le ves venir, el ateo no. El ateo te dice que democracia para todos, que libre es el mundo, que todo bien, pero ojo como pienses diferente. Ojo, el ateo de hoy en día, ¿eh? No te hablo de... Siempre ha habido excepciones y tal, pero en la República, después de la persecución del Imperio Romano, yo creo que es de las peores que ha sufrido esta tierra. O sea, y telita, ¿eh? Hay testimonios, hay documentales, hay cifras, hay... O sea, escalofriantes. ¿Quién mantiene a día de hoy esos valores cristianos romanos en todo Occidente? ¿Qué país me dirías? ¿O qué nación? ¿O qué...? Porque Suiza está al margen, ¿no?, de todo esto. Es que Suiza es bastante neutral. Ni se mojan y mira, ahí están. Sí, están tranquilos. Ahí, pero para mí Hungría y Polonia. Hungría y Polonia. Incluso Rusia. Rusia, ¿no? Vale. Son, o sea, gente firme. Estados Unidos ahora con Donald Trump parece que también, pero claro, desde el punto de vista conservador, yo creo que Hungría, Rusia, que lo mantengan así, a raya. Y bueno, claro, Australia y todo esto. Sí, no estoy muy puesto. Australia y Japón me suenan que también, que están ahí, no con valores cristianos, pero sí occidentales, ¿no? De hecho, en Japón creo que van a hacer deportaciones ahora, igual que con la ministra esta, que es la primera mujer en la historia de Japón, no sé, pero... Claro, estarán hasta los cojones también. Claro, entonces no estoy muy puesto en ese tema, pero si te refieres a Europa... Sí. América, Sudamérica y América Central, y Hungría y Polonia en Europa, y Rusia. Hungría y Polonia en todo el macro que... Sí, a nivel social, o sea, un cristianismo social que está ahí. Siempre habrá alguna excepción y algún país como Eslovenia, ¿no? Países más así pequeños. Y luego Rusia. Rusia a día de hoy para mí, y luego el tema de la América hispana están muy arraigados en el tema cristiano y occidental y tal, o sea, te hablo desde el ámbito social, tema sociopolítico, yo creo que Hungría, Rusia y poco más. ¿Recuerdas alguna época, Álvaro, en el 1400, 1500, donde el Imperio Español se viese atacado por gente de fuera? Es decir, un momento histórico que tú me digas, hostia, es que aquí los musulmanes vinieron y España estaba temblando. Algún momento en concreto, ¿no? Tal día, tal fecha, verano de tal, entraron por Córdoba. Sí, efectivamente hay varias, pero una así crucial. ¿Y cómo se situaron, no? En España, ¿cómo se dice? No me sale. Las milicias, los soldados, ¿cómo se...? Pues mira, hay varias, ¿no? Que España haya podido ser invadida o desaparecer, ¿no? No sé a qué te... Vale. La Reconquista... Hay una batalla que es la batalla de Alarcos, 1195, con Alfonso VIII. Ahí el rey peca de seguridad y se lanza contra los musulmanes y pierde. Vale. Y unos años después, el mismo rey, en las Navas de Tolosa, se la vuelve a jugar, pero esta vez ya va toda España. Vale. Y vamos a hablar de España porque actúan en nombre de España. Viene el reino de Aragón, el reino de Navarra, Portugal y León mandan sus milicias, Castilla, vienen franceses y tal. Entonces, van a las Navas y saben que se la van a jugar.
Entonces es un momento para España culmen, porque ahí vencen al Islam y ya lo reducen al reino de Granada, que creo que era Granada, Almería y poco más. Vale. Entonces, en las Navas de Tolosa, España se juega su supervivencia, se juega todo. ¿Vale? Luego hay un punto, estamos en 1212, y luego ya con el tema que estamos de los tercios del imperio, en 1640 hay un punto clave porque se revela Cataluña y Portugal. ¿Vale? Y acabamos manteniendo Cataluña y Portugal se independiza. Cataluña mirando por España, ¿no? Claro, no, Cataluña se quería independizar de España. También. Independizar a grandes rasgos porque al final es una revuelta burguesa. Vale. Porque bueno, esto es ajeno, pero ¿a partir de qué año Cataluña quiere independizarse? Cataluña y Vascongada son del siglo XIX, que empieza un regionalismo costumbrista, ¿no? Galicia en menor medida. Pero hasta el siglo XIX, más o menos finales, todos los escritos, la gente que triunfa y tal, hablan en castellano. O sea, que llega un momento que no sé por qué se empiezan con el regionalismo, que ojo, lo veo bien, es riqueza cultural, pero a partir de finales del siglo XIX o tal, cuando perdemos el imperio, los burgueses y capitalistas catalanes y vascos se rebelan porque, vamos, se rebelan culturalmente en el sentido de oye, que yo quiero, igual que ha hecho Bolívar en América, yo lo quiero hacer aquí y chupar yo del bote, porque me he quedado sin lo que tenía allí, sin mis plantaciones de azúcar, sin lo que sea, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, Dios me libre, pero el surgimiento de lo que llaman nacionalismo, que para mí es regionalismo o independentismo, es a finales del siglo XIX. Y ya te digo, hay una eclosión de, pues eso, un poco la masonería que se mete por medio, como hizo en América, un poco intereses. Los masones están en todo, tío. Están en todo, tío. Y están en todo, En la política, en la sociedad y en la política, metidos en todos los lugares, tío. Yo, gracias a Dios, que no estoy en ese ajo, pero por lo que se ve, es un mundo todos, que tela. Claro, al final es muy hipócrita, porque hablando con gente, de hecho ayer teníamos aquí a un chico que hablaba de todo el tema de la masonería y demás, y dices tú, vale, si los masones están en todos los partidos políticos, aquellos partidos que me defienden la cristiandad, ¿dónde quedan? Porque si la masonería aboga por adiós al cristianismo, me están siendo muy hipócritas la gente que aboga por el cristianismo, ¿no? Claro, es que hay que partir de la base de que, a ver, no quiero que suene así, pero bueno, va a sonar. El primer masón es el Papa, a día de hoy. Entonces, exclusiva. Claro, no quiero entrar en un tema tal, pero el Vaticano es sabido que, bueno, hace mucho tiempo que es el anticristo. El Vaticano es el anticristo, ¿eh? Sí. Desde mi punto de vista, por las políticas que están llevando a cabo y todo. Entonces, el Vaticano ahora mismo te da el mismo discurso que el PP y que el PSOE. Pero el Vaticano, que supuestamente, que sin tener ni idea, es la representación de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, es la representación, pero ya hay que plantearse si queda iglesia o no. O sea, hay que reconstruirla. Yo creo que hay una frase, ¿no?, que no sé quién la dijo, pero que decía: resistir y estar tranquilos hasta que seamos 12 como al inicio. Porque el cristianismo surge así, en unas cuevas, en unas catacumbas, ahí al margen de, hasta que se institucionaliza, se deja de perseguir y demás. Pero tú eres cristiano, bueno, pues sabes que vas a sufrir y que le tienes que echar 2 huevos porque siempre te van a perseguir, que es lo que hablábamos antes. ¿Por qué se persigue? Pues no lo sé. A lo mejor les molesta que se predique el amor, que te alegres porque a ti te vaya bien, que no entres en guerra, ¿sabes? No lo sé. Pero envidia, su discurso cala en más gente, no lo sé. Y lo que trae la paz. Y lo que trae paz, claro. Tanta paz que aboga Yolanda Díaz y toda esta gente. Claro. Pero... Y eso lo saben los de arriba. O sea, yo muevo el avispero. Tú mira que este es rojo, tú mira que este es facha. Y estáis enfrentados. Mientras estéis enfrentados, yo estoy bien, porque no vais a ir contra mí. Si el pueblo se une, que es lo que al fin y al cabo decía Cristo, que oye, este es tu hermano y no hagas el mal. Y al enemigo ámalo. Claro, pero al final te tienen enfrentado unos con otros y ellos ganan y aquí no pasa nada. Pues Álvaro, vamos a dejar por aquí el pedazo de podcast, que haremos segunda parte porque aquí hay tela para hablar de solamente del Imperio Romano. Podríamos hacer un podcast, ¿no? Yo creo.
De todo, ¿no? De lo que quieras. Pues nada, tío, encantado, me ha flipado que te vaya vestido con la marca de ropa. Haremos segunda, tercera, cuarta, quinta parte. Muchísimas gracias. Y juntarte a ti con alguien así de los masones y tal, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso ya no sé, pero bueno. Ojo, cuando me avises, aquí estoy. Vale, vale. Pues nada, señores, espero que os haya gustado, que os haya informado. La verdad que se me ha hecho muy corto. Y coño, que realicemos los valores cristianos, rectos, romanos y que veamos Gladiator 1 porque yo creo que ahí sale todo, ¿no? Y a la triste. A la triste. A la triste. Eso es. Pues nada, señores, nos vemos en el próximo podcast.